Un nuevo episodio de Converso se pone en marcha. Hoy, Emiliano Llorente. Emiliano Llorente es desde hace años el referente del MTE en Olavarría, un dirigente social que defiende el cooperativismo como forma de ganar derechos de personas que se encuentran excluidas. La consolidación de la cooperativa Viento en Contra y el reciclado en Olavarría. Emiliano Llorente aceptó ser parte de Converso y habló de todo. Ese fue un poco el proceso del armado de la cooperativa, digamos. Después fue mejorando un montón. Hoy estamos en 4 camiones mensuales, o sea, 1 por semana. No había un control del gobierno de Gali a la gestión de la planta de giro. Emiliano, gracias. Buenas tardes. A ver, vamos a empezar haciendo una confesión de lo que charlábamos afuera de la cámara. No es la exposición el lugar más cómodo para vos. Te cuesta exponerte. Sí, me cuesta, sí, la verdad que sí. Me cuesta bastante esto, entrevistas con muchas cámaras, luces, todo eso, no estoy acostumbrado. No me gusta, no es... bueno, después a lo largo de la charla lo vamos a ir viendo. No es el rol que yo quisiera tener. Digamos, me gustaría que acá, y si hacemos las cosas bien eso va a pasar, en un tiempo esté sentado un compañero que represente más la organización que armamos que yo, digamos. Nosotros armamos, bueno, el movimiento de trabajadores excluidos, compañeros y compañeras que se tuvieron que inventar el laburo para vivir. Hoy lo organizamos en diferentes ramas de trabajo, en cooperativas de trabajo, y una de las ideas que tiene el movimiento, una de las cuestiones que elaboramos es que los protagonistas de eso sean los propios compañeros que laburan ahí, digamos. O sea, que acá esté sentado un cartonero, un pibe liberado, una compañera de un comedor. Pero bueno, hoy es el rol que un poco me toca y tampoco reniego de eso, solamente de las camaritas y las luces. Bien, vamos un poco al origen del movimiento, del MTE. Vamos a hacer por ahí un desarrollo nacional y después llegar a Olavarría, así contar para explicar, cuando hablamos de MTE, de qué estamos hablando. Vamos hacia el surgimiento, allá en la crisis del 2001, y cómo se fue consolidando en el tiempo. Bueno, la cuestión nacional, digamos, obviamente yo milito en el MTE desde el 2016, que fue cuando se armó en Olavarría. Después la historia obviamente me la contaron, la leí y he charlado con compañeros y compañeras que sí han estado en ese proceso. El MTE a nivel nacional, digamos que más que nada en Capital, nace por el Tren Blanco y la organización de los cartoneros. Básicamente esto, mucha gente que se tuvo que inventar el laburo para vivir por la crisis de los 90-2001, donde la policía los cagaba a palos, le cobraba coima, los galponeros le pagaban 2 mangos el cartón y se fueron organizando en cooperativas de trabajo, no solo para que eso sea más redituable económicamente, sino también para pelear los derechos, en principio hasta para poder laburar. Es decir, el cartonero existía y necesitó una organización. Exacto. Que después, haciendo una relectura de esa situación, hay un poco de... yo arranqué militar antes del MTE, digamos. Yo vengo de la militancia más del kirchnerismo, donde nos sentíamos más hijos de esa militancia quizás de los 70, y después con el MTE comprendí que somos mucho más hijos de los 90 y el 2001, y hasta, si se quiere, del movimiento piquetero, digamos. De hecho, hoy el MTE no es una organización piquetera que se reivindique piquetera, pero sí hay un montón de métodos de lucha que tomamos de ahí. Hay un montón de situaciones que tienen que ver con eso, en donde después de la crisis de los 90 hay una porción de la sociedad que queda desocupada y que hace un análisis de, bueno, la desocupación es permanente, no es algo temporal, no va a venir el mercado, va a resolver esta situación, y se empieza a organizar lo que después se consolida en 2013 con el armado de la CETEP en la economía popular, que es esto que estaba contando, que la gente que se tuvo que inventar el laburo para vivir. Eso individualmente, vendedores ambulantes, feriantes, cartoneros, pibes o pibas que tienen oficio y laburan solo en la calle, bueno,
articular todos esos sectores en cooperativas de trabajo, no solo para que eso sea más redituable económicamente, sino para construir los derechos que no tienen. Digamos, son compañeros que en la calle por sí solos no tienen vacaciones, no tienen ropa de laburo, no tienen obra social, no tienen aportes jubilatorios, nada, pero organizados en cooperativas sí. Digamos, el objetivo central del movimiento es identificar sectores de la economía popular y organizarlos en cooperativas de trabajo y unidades productivas para la reivindicación y la lucha por los derechos que hoy no tienen. Con el objetivo de lograrlos, no perpetuarse en un sistema que sigan quedando excluidos en el camino y tirados. No, seguro. De hecho, creo que en Olavarría, bueno, un gran ejemplo, y creo que el más conocido, la cooperativa Viento en Contra. Si querés vamos un poco más a lo local, sí, que es lo que más conozco. En 2016 más o menos empezamos con un grupo de compañeros que estábamos viendo, bueno, no sé si de armar algo o hacer algo, pero sí veníamos de la discusión política, ya bastante idos, digamos, del kirchnerismo, y empezamos a charlar de armar una cooperativa de cartoneros, porque era un sector recontra golpeado y que organizado podía mejorar su calidad de vida y su laburo. Empezamos a hablar con algunos cartoneros de calle, muy complicado, porque ya después yo ahí obviamente me enteré que había otras experiencias que lo habían convocado y que nunca había llegado a nada. Después esto más vale de la política muy bastardeada, porque son sectores que es una cagada, pero la política sí suele ir en campaña a sacarse fotos, prometer cosas y después no aparecer. Bueno, eso costaba bastante. Terminamos yendo a lo que era la cava de la Virgen de la Loma, atrás de la Virgen de la Loma, que después se cerró. Día por medio a charlar con los compañeros que estaban instalados ahí. Esa fue como la base de la cooperativa, que hoy es Viento en Contra, que tiene más de 100 trabajadores. ¿Cuántos había en ese momento en la cava? No, 6 personas había más o menos en ese momento. Obviamente que también fue un proceso que costó meses de, che, bueno, estos pibes tienen algo que puede llegar a servir, puede llegar a funcionar, y vamos a confiar un poco en eso. Salimos a buscar un galpón, conseguimos un galpón que en realidad era una obra abandonada, ni siquiera era un galpón. Lo sosteníamos vendiendo bonos y rifas, un mango que poníamos entre la militancia que teníamos y tenemos un laburo que no tiene que ver con el movimiento. Lo sosteníamos así y íbamos sumando compañeros, digamos, de la calle que andaban con el carro y eso. Nos mudamos 3 veces en el medio, bastante complicado el proceso obviamente, pero bueno, la militancia sin constancia y compromiso es imposible. Se sostuvo como 6-7 meses hasta que llegamos y quedimos con el galpón donde está ahora, en la Bolívar y Alberdi, y tardamos 70 días en sacar el primer camión de material con una enfardadora que compramos a través de un subsidio municipal, que fue lo único que le sacamos al gobierno de Gali. Después creo que se dio cuenta quiénes éramos y no nos quiere, entonces ya está. Bueno, 70 días en vender el primer camión de material. Eso para los compañeros fue un esfuerzo y un proceso impresionante, porque era un sector que estaba acostumbrado todos los días a levantar el cartón de la calle, llevarlo a un galponero, venderlo ahí y tener un mango todos los días. O sea que aguantar 70 sin un peso era un montón. En ese momento existía lo que era, que después fue Potenciar Trabajo, lo que era el salario social complementario, que se da por la ley de emergencia social con el gobierno de Macri. Bueno, teníamos algunos cupos en ese programa, entonces con los cartoneros que accedían ahí, en ese momento eran 5.500 pesos, pero era una moneda, el cartón creo que estaba a 3,50, una cosa así en los galponeros. Entonces te daba una espalda de los primeros 15 días del mes, llevaban el cartón a la cooperativa, los otros 15 días lo vendían como hicieron toda su vida. Ese fue un poco el proceso del armado de la cooperativa, digamos. Después fue mejorando un montón, hoy estamos en
4 camiones mensuales, o sea, uno por semana. Bancarizamos todo el sistema, o sea, los 120 cartoneros que hoy trabajan en Viento en Contra, entre los que trabajan en la planta, los que clasifican, los que enfardan, los que manejan el Zampi, porque bueno, la cooperativa creció muchísimo, y los cartoneros de calle, todos cobran a través de una tarjeta bancaria en el Credit Coop, digamos, no se maneja efectivo, ni plata en mano, ni nada. ¿Cuánto es la cantidad cuánto representa en cantidad de cartón esos 4 camiones mensuales? Y más o menos 80 toneladas. 80 toneladas. Más o menos. Bueno, por eso fue un proceso, digamos, a lo que es hoy Viento en Contra, que es largo de contar, pero bueno, se bancarizó todo el sistema cartonero. Los compañeros acceden a lo que juntan, a esto. A cada 15 días se le liquida el sueldo a los compañeros, que es medio así la onda. Vos sos cartonero, llevas el lunes 20 kilos, el martes 50 kilos, 30 kilos el viernes, bueno, a la quincena cobrás los 100 kilos de cartón. Lo que vale en la papelera en Coronel Suárez, que es donde nosotros ahora estamos vendiendo, ponele. Todo eso lo cobras a través de una tarjeta en el banco. En el medio, 1000 quilombos, compañeros que no sabían leer y escribir, entonces no sabían manejar una tarjeta, alfabetización a un gran grupo de compañeros, digamos. Después, con el correr del tiempo, te vas encontrando con un montón de situaciones que no las habías pensado previamente, pero que van surgiendo y hay que resolverlas, pero que todo es dignidad, digamos. O sea, nosotros vimos a compañeros entrar muy mal a la cooperativa y hoy saben leer y escribir, se compraron una motito, pudieron sacar el carnet, pintaron su casa, y después que vos te vas dando cuenta que la organización trae esto, aparejado un montón de dignidad, que no es solo plata, digamos. Obviamente que económicamente les rinde más, pero después hay un montón de problemas que la organización acompaña y ayuda a resolver, y no solamente lo productivo, que ya es un montón. O sea, los compañeros antes, si un galponero estaba cerrado, copiaban en su casa, y había un montón, la mayoría de los compañeros vivían entre cartones, botella, todo un quilombo. Hoy la casa es para vivir y el cartón se acopia en la cooperativa. Tener un grupo de trabajo, tener ropa de trabajo, y obviamente hoy un proceso mucho más grande de organización, que bueno, que es un reclamo que no solo se hace acá, sino en todo el país, un reclamo de la rama de cartoneros, que es que los sistemas municipales de reciclado lo tengan los cartoneros que fueron, en definitiva, los que toda la vida se dedicaron a eso. Es algo que se ha logrado en Olavarría. Exacto, que se logró acá con la gestión de Wessner. ¿Qué significó eso para la cooperativa? No, es un logro impresionante. De hecho, nosotros lo vemos con el... Es mucho para algunas cosas, pero es poco para otras. En 8 años de Viento en Contra, hoy estar manejando el programa de reciclado municipal, para nosotros es un montón. Que excede el cartón, digamos, no es solo cartón el programa de reciclado municipal, es todo. Nosotros eso ya lo veníamos haciendo, digamos, no es que Viento en Contra solo se dedicaba al cartón, sino que comercializa todo lo que hoy tiene mercado, digamos, y lo que no se acopia y en algún momento lo embocás en algún circuito de venta. En algún circuito de venta, tal cual. Porque además, Viento en Contra, bueno, un poco hablábamos como antes de arrancar, nosotros teníamos la misma visión de Olavarría como una ciudad conservadora y que estas cosas medio no le gustan. Bueno, nos encontramos con un panorama completamente distinto. Viento en Contra, una cooperativa súper respetada, donde va mucha gente que no sabía dónde llevar el material, que le interesa el ambiente, le interesa separar residuos y le interesa el reciclado. Bueno, si vos te parás en la puerta de Viento en Contra, llegan 50 cartoneros todos los días y 100 vecinos de Olavarría a dejar cosas. Bueno, por eso terminamos medio, bueno, nos tenemos que hacer cargo de muchísimos más materiales que el cartón, porque llegan igual. Llegan igual. Exacto. Durante un tiempo compitieron con ese estado municipal que hoy los tiene gestionando el programa de reciclados. Digo, hubo el inicio del programa Giro y la existencia o la coexistencia de Viento en Contra, que era precedente, hubo una competencia y hubo tensión, ¿no? Sí, ellos empiezan a implementar el programa Giro con el desembarco de lo que era Mackenzie acá,
ONG norteamericana, medio de asesoramiento. Nos convocan a nosotros como para ser parte de eso. Cuando nos preguntan qué rol queríamos que tenga Viento en Contra en ese proceso, era, bueno, la conducción, o sea, el programa tiene que ser cooperativo. La planta la tiene que gestionar, como hoy, la planta la tiene que gestionar la cooperativa. Ellos querían que nuestros compañeros vayan a laburar ahí en una condición de monotributo y que eso sea de Malvinas. Obviamente que si vos ves el pliego de la licitación de Giro, es un pliego armado exclusivamente para Malvinas. Si vos hoy también prestás atención a dónde está la planta, es lejísimo. O sea, la planta quedó en el relleno sanitario. La planta está buenísima, obviamente hoy que nosotros la estamos usando para el programa, es una planta con buenas condiciones de trabajo, todo, pero está armada en un predio que queda lejísimo y la logística en el reciclado te mata, porque vos imaginate que si llevás, no sé, 50 kilos de cartón hasta allá, lo que gastaste de combustible y lo que van esos 50 kilos de cartón, hay algo de eso que no tiene mucho sentido, digamos, más que un sentido de un acuerdo empresarial con el municipio de armarle una planta exclusivamente para que la gestione una empresa. ¿Y cómo están enfrentando esa situación? ¿Cómo se enfrentan estas situaciones que decís que aparecen? El costo de llevar el cartón hasta allá, más allá de que la planta. Ahora, ¿cómo están tratando de llevarlo a partir de tener ustedes la gestión? No, es que el caudal más grande que hoy maneja el programa lo maneja en Viento en Contra, que en la Bolívar y Alberdi. Digamos, allá llega lo que es, sí, de los circuitos de recolección diferenciada, pero tampoco tenés mucho para hacer. Digamos, no, es imposible mover esa planta de lugar y hacer todo. Bien, pero es decir, Viento en Contra en Bolívar y Alberdi sigue teniendo la centralidad y combinan el trabajo. ¿Hay un trabajo combinado entre la planta municipal y la cooperativa? Sí, obviamente. Hoy está todo articulado, digamos, el grupo Promotoras Ambientales, que era el grupo que hacía promoción ambiental para la cooperativa, que son compañeras que vienen también del sector, digamos, hijas de cartoneros, hermanas, compañeras que han acompañado a su papá o a su mamá al basural desde que tenían pañales, digamos, como hoy tienen el rol de la promoción ambiental, donde elaboramos dos líneas: medio ambiente e inclusión social de los cartoneros adentro de los sistemas reciclados. Hoy esas compañeras la promoción la hacen para la separación del programa Giro, digamos, de las rutas con los colores, la gente que separa, todo eso. Pasan dos camiones, que también son dos compañeros que vienen del sector, pero bueno, dejaron el carro y manejan un camión para la cooperativa, y todo eso va a la planta. Obviamente que cuando vos lo organizás y le das mucho caudal de material, le ganás a eso de, bueno, la planta está muy lejos, se gasta mucho combustible, qué sé yo. Ahora, si en vez de llevar 50 kilos de cartón, todos los días llevas 5.000 kilos, sí tiene sentido. Digamos, hay que darle mucho caudal y mucho volumen de material para que eso sirva. Y se genera a la par esto, me quedo ahí un segundo de las promotoras, digo, las promotoras y la conciencia que hay que generar, porque todavía pareciera que no está de todo arraigado el tema del reciclado, del cartón, hay que seguir trabajando en eso. Sí, cuesta muchísimo, digamos. Además, embarra mucho el trabajo a veces la gente que no recicla, pero además te tira la basura el día del reciclado. Entonces hay como que genera una conciencia muy grande. Hoy Olavarría produce 100 toneladas por día de residuos, de las cuales se están reciclando 2 o 3. Es poco. Y eso obviamente que es una falta de conciencia. O sea, no es que hay una masividad de gente que separe residuos. También es complicado porque la gente también a veces quiere respuesta muy rápido a cosas que no pasan. Entonces, bueno, un día lo saqué medio, o le erré de día, o no pasaron, no esto, chao, no lo hago más. Es difícil, digamos, generar conciencia del reciclado, obviamente. ¿Y cómo articulan esto de un sistema de trabajo cooperativo
con el Estado? ¿Cómo es el vínculo? ¿Cómo es la relación? ¿Y cómo se interactúa para que tenga un resultado exitoso? Que digo, es lo que supongo persiguen ustedes y el Estado, digamos, ¿no? Sí, en definitiva, la licitación nuestra no es muy diferente a la de Malvinas, digamos, en términos generales, de que, bueno, Viento en Contra hoy brinda un servicio público que el Estado contrata para que lo haga y tiene un ente de regulación y de control, igual que lo tiene cualquier servicio público. En eso somos casi un privado, digamos. Como, bueno, vos te haces cargo de esto, cumplís con el pliego, los camiones tienen GPS, control de los recorridos. De hecho, hay un control muchísimo más grande, te puedo asegurar, del que se hacía. Nosotros, cuando recibimos la planta, estaba mal. Desastre. Era una planta que estaba parada. Bueno, recuerdo esos debates de que la cooperativa, a través de sus redes, a través de sus apariciones públicas, ponían en valor esto de la cantidad que se trabajaba y cómo se trabajaba en la cooperativa y qué pasaba en la planta, digamos. Esto, tal cual. Cuando llegaron y se hicieron cargo, lo confirmaron. Sí, era una planta que no tenía ni una balanza, o sea, nadie controlaba ni cuántos kilos se reciclaban. Las dos balanzas que había estaban rotas, como no había un control del gobierno de Gali a la gestión de la planta de giro. Y hoy te puedo asegurar que nosotros tenemos permanentemente un control del Estado municipal para que eso funcione, obviamente con una coordinación de ese programa en conjunto y laburando sobre todo miradas de esto de, bueno, la promoción ambiental. Nosotros queremos que tenga una pata fuerte de la organización del sector y la inclusión social de los cartoneros. Entonces eso es algo que no se hubiese dado con el gobierno anterior, digamos. Ponele que esto hubiese pasado antes, probablemente a ellos les interesaba elaborar muchísimo más el medio ambiente que esto. Pero bueno, ahora hay como te digo, una coordinación conjunta del programa y de las miradas que tenemos del reciclado, de la inclusión y todo, pero también hay un control del Estado municipal hacia un proveedor como cualquier otro. Como cualquier otro privado. Cualquier otro privado, tal cual. Esa conciencia, ¿cómo la hacen? ¿Cómo hace un promotor ambiental para cambiar la cabeza al menos de una persona? ¿O a dónde hay que hablarle? ¿Qué hay que decirle a esa persona? Ya no sé si ya te lo dije fuera del aire o ahora. Repetilo. Pero por eso te digo que es muy complejo mi rol a veces, porque yo no soy promotor ambiental. No sé, hay un montón de estrategias, digamos, muchas charlas en escuela. Me parece que resulta mucho también más en la juventud, los niños también, como que si viene más de abajo, digamos, de la educación más de chico, la cuestión del reciclado es más sencillo que alguien que tiene 60 años, que nunca recicló y tampoco le interesa mucho el ambiente. Es complicado, depende también al sector que le hables, digamos. Bien, pero hay que insistir, digamos, estamos de acuerdo que hay que insistir, que hay que... Y hay mucha gente también que entró en la cuestión de reciclado por la cooperativa, porque banca el proyecto de la cooperativa Viento en Contra, y que eso es un trabajo digno, y que cuanto más ciudadanos colaboren con el reciclado, le cambias la vida a un montón de gente. ¿El ingreso de trabajadores a la cooperativa es dinámico? ¿Aumenta en situaciones de crisis como la que indiscutiblemente estamos viviendo? Sí. De hecho, que además después obviamente te generan problemas productivos. Nosotros ahora, en marzo de este año, en un mes se sumaron 30 cartoneros que aparecen. Quiero empezar a traer cartón acá porque no me quedó otra que salir a cartonear, que obviamente no es el cartonero de 30 años de laburo. Nosotros, cuando vos te pones a laburar en el sector y a conocer el sector, identificamos que había muchos compañeros que hacía 20 años que cartoneaban y se conocían que habían laburado en el ferrocarril. Claro, con la privatización de los ferrocarriles o con el achique de las fábricas en los 90, quedaron en la calle, se inventaron laburo, hoy están organizados en Viento en Contra. Bueno, vuelve a pasar un poco eso, pero esos compañeros nuevos no son gente que se quedó sin un laburo formal, sino que ya venía medio de la economía popular, de changas de albanilería, Bueno,
Bueno, un laburo en la economía popular que ahora le suma el cartoneo como algo secundario, pero que le da un ingreso, digamos. Esto sí lo hablamos fuera del aire, pero lo traigo porque me pareció interesante. El hecho de que hay determinados trabajos que se realizan dentro del movimiento, y por ahí nos metemos en otra de las ramas, ¿no? Que se ven afectados porque quien daba el trabajo está afectado hoy económicamente, y ahí hablamos de la rama de la construcción o la rama de los liberados, que son los que trabajan que realizan ese tipo de tareas, ¿no? Así es. Claro, algo hablamos fuera del aire de esta cuestión del trabajo privado que te da a veces la clase media, digamos. Más vale que hubo una baja del poder adquisitivo en donde la gente antes tenía un manguito para acomodar la puerta, la reja, la ventana, y había una parte de ese laburo que en la calle se encontraba y que los pibes vivían de eso, que hoy se achicó muchísimo, digamos. Hay un montón de gente que en vez de llamar a alguien para pintar la casa, o no la pinta, o la pinta uno. Antes cualquier señora llamaba a los pibes para cortar el pasto cada 15 días, ahora capaz que o no corta el pasto o lo corta ella, no sé, un montón de laburitos, digamos, que el sector medio le daba a las cooperativas y a los que también ni siquiera están organizados. Hay un montón de gente que se dedica a la changa que hoy te dice, che, en la calle no hay laburo. Y eso tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo de la clase media, que hoy la guita la usa para comer, para alquilar y nada más. Imagino la situación en la que viven estos trabajadores que están en circuitos no formales. También la deben estar, como se dice, remando y empujando en una situación compleja. Sí, Digo, sí, ¿qué estrategias se dan ahí para que esos trabajadores tengan contención, estén cuidados? Ante la falta de trabajo, digo, ¿no? No, justo en Olavarría se da una situación particular que nos está dando, me parece, en el país, por lo menos para la organización, porque además yo tengo relación con un montón de distritos y más vale participo de la mesa nacional o de algún plenario, de alguna reunión o de algo, digamos, cuando se hace. Y la realidad de otras provincias, otros distritos, es mucho más cruda la de Olavarría para el movimiento, porque hoy tenemos un Estado municipal con el que podemos coordinar. Entonces, con esa baja de laburo de la calle, justo ahora pudimos cerrar algunos laburos con el municipio y entonces hicimos ahí equilibramos un poco la balanza, digamos, estas cuadrillas que estaban laburando más de laburos privados, hoy están arreglando algunos CAPS, ponele. Y equilibramos un poco la balanza, pero sí, obviamente, después el poder adquisitivo también, yo vi a un montón de compañeros progresar de esto, comprarse una motito, un autito, mejorar su casa, y esto hoy no se está pudiendo hacer. Digamos, podemos sostener el caudal de laburo, pero como también le pasa a la clase media, se usa para comer y para vivir en lo cotidiano y nada más, digamos. Me voy a ir un segundo de acá, pero vamos a entrar un poco a lo que es. Hay dos palabras que usaste que me hicieron ganas de entrar en este tema. La militancia como acción de cambio y la referencia a esa que hiciste al kirchnerismo. En este caso voy a hablar de Emiliano, ¿sí? Vamos a hablar de Emiliano un poco, vamos a dejar hablar por otro y vamos a hablar de Emiliano. Imagino que hacías referencia a Néstor Kirchner o a ese movimiento post-2003. ¿Qué te llevó y qué te movilizó a militar? A salir del lugar donde estabas y militar. Yo vengo de una familia, igual, perdón, pero no me parece que aporte mucho mi historia, más que nada porque estoy sentado acá por una organización, no por quién soy yo, pero bueno, no pasa nada. Me la va a hacer difícil, ¿eh? No, te cuento así por arriba. Yo ya vengo de una familia donde mi viejo y mi vieja militaban en el peronismo. Mi abuela catequista toda la vida, una familia cristiana, católica, con un montón de valores que yo ya vengo de mi casa, de darle una mano al de al lado. Después me empezó a interesar la política en la secundaria, me terminé arrimando, obviamente porque era el espacio que convocaba a la juventud en ese momento, al kirchnerismo. Y cuando, obviamente que te moviliza la injusticia, y cuando empezás a entender cómo funciona, te da más ganas de cambiarlo, digamos. Y bueno, hice un paso bastante largo, varios años militando ahí. Después me fui
milité en algunas experiencias barriales, ahí en el barrio Dorrego, más vinculadas a cuestiones más independientes, cuestiones más solidarias, no tanto pegado a la política electoral. Y después empezamos con este armado de la cooperativa Viento en Contra, que nos terminamos sumando al MTE después de armar la cooperativa, digamos. La cooperativa fue primero y después fue la sumada. Exactamente. Después que empezamos a ver que estas experiencias ya habían pasado en otro lado, conocimos a la CETEP, que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que hoy es la UTEP, porque integró algunas otras organizaciones. Empezamos a armar lo que es el Movimiento de Trabajadores Excluidos, que está bueno aclararlo también, no es una organización político-electoral. O sea, el MTE no es una organización que se presente a elecciones, que participe en las alianzas electorales, no tiene nada que ver con eso. Es una organización gremial de los trabajadores de la economía popular, digamos. ¿Y cumplió tus expectativas de militancia o cumple este espacio tus expectativas de militancia? Sí, contra. De hecho, no te digo que dejé de creer en la política electoral como herramienta de cambio, pero sí creo que tiene una potencia enorme el MTE como organización política de transformación social, y que está demostrando que ni siquiera tenés que ocupar lugares para cambiar las cosas. Yo te puedo asegurar que cualquier compañero o compañera que hoy preside una cooperativa le cambia más la vida a un montón de gente que un concejal. Cuando a veces las organizaciones electorales se matan por un lugar en el Consejo Deliberante. Igual el movimiento ha sido reconocido y tienen algunos legisladores, tienen personas que están ejerciendo lugares. Sí, no desde el MTE. Esto es medio complejo explicarlo, pero bueno, nosotros tenemos como un ecosistema, lo que le decimos el ecosistema político, donde se articula el MTE, que en realidad, un poco la UTEP, como el movimiento social, digamos, Patria Grande, el Frente Patria Grande, que es la herramienta electoral, pero no es la herramienta electoral del movimiento social, tampoco como que... Es una herramienta electoral. El Frente Patria Grande y la estatalidad, compañeros y compañeras que asumen lugares en el Estado. Y lo dividimos también, esos compañeros que asumen lugares en el Estado, fíjate que son parte de otro esquema, porque no están ahí para hacer política ni para el movimiento social ni para el Frente Patria Grande. Están ahí para ocupar el rol que la sociedad y el Estado les dio. Digamos, si vos sos secretario de vivienda y solo haces vivienda para el MTE, no sería lo correcto. No tiene sentido. Por eso lo dividimos, digamos, en esos tres ejes de laburo. Y si un compañero o una compañera de la economía popular, de una cooperativa, le interesa la discusión electoral, puede militar en el Frente Patria Grande, pero no va a ser un representante del MTE, digamos, en un consejo deliberante, ponele. Sí, obviamente que después es las muy complejo en ideas, lo cotidiano, claro, acciones. porque además después esos compañeros llevan un montón de reivindicaciones de los sectores de los que salieron, que son genuinas y están bien, digamos, pero no es que esa política la va a subordinar al movimiento, ni el movimiento lo va a subordinar a sus objetivos, digamos, está ahí para cumplir otro rol. Pero por eso no reniegan de esos lugares, digamos. No, pero tratamos sí de separar las herramientas, porque también, que ya ha pasado, digamos, cuando hay una organización social, sea una cooperativa, un movimiento como el nuestro, lo que sea, si está muy vinculado y atado a la política electoral, se hacen cagadas. Hay un compañero, ¿cómo cuál es? Como un compañero que va a ser candidato a concejal y a un acto no obliga, pero a ver, hay que ser muy cuidadoso con los roles que uno tiene. Entonces, si yo mañana soy candidato a concejal y voy invito a los cartoneros de Viento en Contra a que vayan a un acto, ¿qué te garantiza que ese compañero no vaya en el fondo medio obligado? Si no voy, si no me ve, qué sé yo, qué pasará. No sé, yo tengo, obviamente ya después de muchos años, mucha confianza, y además hemos tratado de hacer muy bien las cosas en esta cuestión de que nadie se sienta obligado jamás a hacer nada, y eso con el tiempo
va siendo muy real, digamos. Y es una virtud. Y sí, obviamente. De hecho, las movilizaciones que nosotros hacemos, o ponele un caso que es bastante ejemplo de esto, la candidatura de Juan Grabois. Uh-huh. De pronto había 40, 50 compañeros del movimiento militando la campaña de Juan. Jamás a alguien se le cruzó por la cabeza que estaba ahí obligado. Salía a pegar afiche de Juan porque tenía ganas de que ese tipo sea el presidente de este país. O sea, viene por ahí, no por una cuestión de por abajo, che, fíjate que si no mañana no tenés trabajo. Hoy asegurás eso, nadie está presionado para hacer nada de los que trabajan en ninguna de las ramas. Pero nadie, imagínate que si... Porque estuvo el episodio de Bullrich, ¿no? No lo recuerdo bien ahora, pero hubo un episodio dando vueltas ahí que generó ruido, por lo menos. Sí, un cartonero que la abrazó en un videíto ahí medio. Ese compañero hoy está laburando con nosotros. Y nadie lo juzgó de él, porque nosotros no organizamos militantes políticos ni le pedimos a un cartonero un certificado ideológico de lo que piensa. Es un compañero cartonero que va y se organiza para tener derechos laborales y para vivir mejor. Después, el que tenga ganas de militar en política y hacer otras cosas son dos mangos aparte, no mezclamos en eso. Por eso hacemos una separación muy a rajatabla de las herramientas, digamos, porque ya hubo en este país millones de experiencias, pero muchas experiencias de utilización política del sector popular y de los pobres para candidatear gente que no tenía nada que ver con eso. Bueno, y se ha generado un discurso, además de decir vamos a cortar con la intermediación, vamos a sacar a estos del medio, vamos a sacar a estos de este lado, que también ha estigmatizado a los movimientos sociales y a movimientos que hasta acá has relatado que han hecho muchas acciones de cambio, digamos, ¿no? También ha sido usado por la política para estigmatizar estos movimientos. Sí, que cuando vos primero que obviamente hay gente que no sabe nada y además tiene malas intenciones, porque esto de los intermediarios es todo bolazo. Nunca en la historia, por lo menos del salario social complementario, el potenciar trabajo, porque estos tipos lo cuentan como que el Estado le depositaba las plata a las cooperativas, a los movimientos sociales, y después vos pagabas los programas, los planes de ahí. Ese es el mensaje que se manda. Eso es mentira, nunca existió. Un compañero que cobraba el salario social complementario que desde en 2016 era una tarjeta del Banco Nación que se la daba al Ministerio de Desarrollo Social y le depositaban el programa ahí. O sea, nunca... ¿Qué eran los intermediarios, digamos? Sí había algo que se llama unidad ejecutora, en donde vos ibas y te presentabas como unidad ejecutora ante el Ministerio de Desarrollo Social, una cooperativa de trabajo. Bueno, el salario social complementario, que era un complemento salarial para experiencias de la economía popular. Sí se mandaba un listado de los trabajadores de esa cooperativa y ese listado accedía al programa, digamos. Uh-huh. Ahora, la plata siempre fue... Directamente, no había intermediación. No es que había intermediación de plata. En esos listados había organizaciones que hacían mal las cosas, otras que las hacían bien, hay de todo, pero como en todos lados. Nosotros, para cortar con eso, de hecho, tenemos una propuesta y la venimos impulsando hace un montón de años, que es el salario básico universal. O sea, que sea universal de verdad, que todas las personas que hoy laburen en la economía popular tengan un salario básico universal y un piso de ingresos, por lo menos, que supere el piso de la indigencia. Que puedas comer. Sería imposible aplicarlo en estos años. No, es imposible pensarlo, por eso ya me había olvidado. Pero digo, es imposible porque no habría ni posibilidad de pelear, o porque ha cambiado algo para mucho tiempo en la Argentina. No sé si mucho tiempo. De hecho, creo que hay una cuestión de una coyuntura permanente en donde todo el tiempo cambian las discusiones y nos olvidamos de lo que estábamos discutiendo hace un año atrás. Entonces no te puedo decir que para mucho tiempo. Sí, con el gobierno nacional que tenemos, que su bandera es el déficit cero y achique del Estado y de gastos y de todo, sería imposible que destinen 2 puntos del PBI a un salario básico universal. Uh-huh. En esos términos políticos, digamos, lo veo imposible. Ahora, no creo que sea una discusión que no pueda volver. ¿Pero tiene que ser una discusión prioritaria dentro de un tiempo?
Si cambian las condiciones nacionales, ¿debería ser prioritaria la discusión? Yo creo que además va a tomar más fuerza cuando se vaya este gobierno, porque va a dejar un desastre. Entonces va a ser más prioritaria si de verdad queremos empezar a resolverle los problemas a la gente pobre en este país. O sea, no puede ser que hay gente que hoy no pueda comer. Es un derecho humano muy básico. Y eso creo que se tiene que hacer cargo el Estado, no como una política para siempre. Me parece que sí, después hay que apostar a un fortalecimiento del sistema productivo mixto, cooperativas, pymes, empresas privadas, digamos, pero obviamente que la dignidad del ser humano es el laburo. O sea, nadie quiere vivir de una tarjeta de un Ministerio de Desarrollo Social o de una bolsa de comida. Todo el mundo labura y todo el mundo quiere laburar. Pero bueno. Perteneciendo o siendo parte de alguna manera de la economía popular, no te noto en colisión permanente con el empresario, con la pyme. ¿Crees que hay una posibilidad de trabajo conjunto? No, de hecho ni siquiera es que hay una posibilidad, lo hacemos. Tengo relación con un montón de empresarios con los que coordinamos y laburamos cosas. Porque de hecho nosotros en este proceso que te decía de sentirnos hijos del movimiento piquetero que viene de los desocupados, la conciencia de, bueno, va a haber que organizarse porque ya esta situación, si no, va a ser permanente, inventarse un laburo, organizarse en cooperativas. Ahora yo creo que estamos en una instancia en donde todo eso tiene que ser muy productivo y ahí tenemos un montón para aprender del sector industrial y del empresariado, que si a algo se ha dedicado o intenta, a veces con más acierto, a veces con más errores, es a la productividad. Entonces nosotros ahí tenemos un montón para aprender y hemos generado relaciones con varios empresarios que nos dan una mano, y eso nos aporta muchísimo, porque no es sencilla la productividad. Digamos, no es sencillo que una cooperativa funcione. Sí, después tenemos lógicas diferentes, obvio, porque acá no existe la ganancia para un dueño. Si hay guita, hay más compañeros, hay más crecimiento, digamos, todo eso se reinvierte, sobre todo en intentar generar más puestos de laburo para absorber más compañeros y compañeras que hoy no tienen la posibilidad de laburar en una cooperativa. Porque es otro de los problemas que tenemos, una demanda impresionante que hoy, no sé, creo que ya, no sé si te lo dije antes de arrancar o después, pero entre todas las ramas de laburo, nosotros en el último relevamiento que hicimos son 312 compañeros más o menos en el movimiento. En Olavarría. En Olavarría, pero después vos abrís cualquier red social del MTE, los mensajes que llegan y todo, llegan demanda de laburo 20 por día. O sea, podría ser más grande que de lo que es hoy el movimiento, recontra. El tema es poder dar una respuesta real, que eso también lo fuimos aprendiendo con el tiempo. Yo me acuerdo cuando empezamos a armar la rama de liberados, que ahí íbamos a armar una herrería, después se armaron varias cuadrillas, bueno, convocábamos asambleas y caían 50 pibes. Y teníamos laburo para 3. Y bueno, no tenía mucho sentido, digamos, en el armado de esa cooperativa. Entonces después empezamos a hacer procesos con más paciencia, más chicos, cuadrillas más chicas que vayan creciendo. También en esto, ponerle una de las cosas que venimos laburando con, o sea, el empresariado, se le dice, la cuestión de la formación. O sea, ¿cuáles son los sectores hoy que necesitan mano de obra calificada y mano de obra de oficios, digamos, en el sector industrial, que después también termina siendo en las cooperativas? Son los mismos, herrero, albañilería. Bueno, armemos un centro de formación. Si también ustedes se quejan de que no encuentran gente que sepa laburar, digamos, nuestros pibes también necesitan formación y tienen ganas de formarse. Armemos en conjunto un centro de formación. Bueno, en estas cuestiones de ir laburando en conjunto, creo que de hecho hasta venimos profundizando en algunas líneas como esta de armemos centros de formación, y también, ¿por qué no?, algunas obras mixtas en donde
parte del empresariado, alguna empresa ponga algo y las cooperativas otra cosa. Como que hay una relación. Hay una relación, existe. Sí. No hay tensión, no hay colisión, al menos. No, porque además me parece que es una cuestión medio, bueno, ya definir entre la derecha y la izquierda no queda medio anacrónico, pero creo que el movimiento más liberal, un tiro que nos hace es: los zurdos no quieren a los empresarios y todas esas cosas, que bueno, es todo bolazo, porque como te digo, no, en vez de renegar, al contrario, creo que tenemos un montón para aprender ahí, y creo que ellos también de lo que nosotros hacemos y lo que nosotros aportamos. Antes de entrar en 2 o 3 temas generales, quiero hablar un poquito particularmente de la rama de liberados. Sí. Siempre, desde que supe de su nacimiento, fue una rama que me interesó, por ahí por las características que tiene Olavarría, digamos que es un polo penitenciario, tiene un polo penitenciario en Sierra Chica. A ver, ¿cómo se trabaja con esa rama en particular? ¿Cuál es la organización de trabajo? Diste en un punto bastante ahí clave, que nosotros, el movimiento está pensado en ramas, estaba pensado en, después obviamente que las dinámicas y la realidad, diría Francisco, es superior a la idea. Cuando se arranca a pensar las ramas productivas, eran más sectores productivos, como los cartoneros, los vendedores ambulantes, los feriantes, digamos, alguien que ya tenía trabajo, pero solo había que organizarlo. La rama de liberados, nadie trabaja de ser liberado. Claro. Pero sí es una condición de exclusión del mercado laboral. Cuando vos salís de estar en cana y te piden los antecedentes para entrar a laburar en algún lugar, te quedaste afuera. Entonces, hay una condición de exclusión del mercado laboral formal por haber estado detenido, y de ahí surge la rama de liberados, que obviamente que es una rama que no viene a organizarse productivamente desde la producción, pero sí productivamente, donde es otro proceso, porque vos ya ahí es imposible no meter la formación. Entonces estamos medio en este proceso de formación en oficios y después integración a las cooperativas de trabajo. No sé si viste que hace poco abrimos un polo de formación textil para pibas liberadas y compañeras con arresto domiciliario, que la idea es que se formen en el polo con posibilidades del armado de una cooperativa textil a futuro, y también, ¿por qué no?, de laburar en alguna empresa textil, ya teniendo un curso certificado por el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Bien, en rama liberados, digamos, la primera opción es la capacitación, es trabajar ahí. Es relativo, porque también vos salís de estar en cana, no tenés un mango, tenés que comer y tenés que laburar, entonces es algo paralelo, digamos, la formación también va de la mano con también sumarte medio al laburo que se viene haciendo. ¿Cómo llega ese liberado al movimiento? ¿Cómo se acerca? No, porque vos imaginate que... Por ahí para vos es natural, no, pero... No, ya sé, pero vos imaginate que ya hay 20 pibes liberados organizados en ese polo. Se conocen todos. Che, mañana sale mañana sale el otro. En un mes me llamó, sale aquel. Como que ya los... Hay una propia organización de búsqueda. Sí, seguro. De hecho, es muy genuino la organización de los sectores, digamos. Los liberados son todos pibes que estuvieron en cana y son los que manejan la cooperativa, y en esto es muy genuino cómo se va dando la cuestión de cómo llegan y todo. Porque son los propios liberados los que contienen a los que vienen, digamos. Exacto, es el sector, digamos. Y después hay, obviamente, ejemplos vivos de transformación de vida que vos decís, che, hace un par de años que no hubiera imaginado que ahora esté ordenado, laburando, conteniendo otros pibes, dando una mano, yendo a visitar a compañeros con arresto domiciliario, llevándole una bolsa de mercadería, diciéndole, che, hay otra vida más allá de hacer cagadas, básicamente, y abriéndole puertas y oportunidades a otros pibes. Esos ejemplos vivos son los que más suman, digamos. A un pibe que sale está en cana, que le hable yo, ahora le habla un compañero nuestro y le cree. Entonces hay algo muy en eso voy, que es muy genuina la organización del sector y el porqué de la importancia de que la voz de esos sectores sean esos propios compañeros, digamos, porque a esto. Sí, hay un mensaje que viene con una legitimidad de origen, exacto, si se quiere.
Bueno, lo nombraste ahí a la pasada recién para con una cita. A mí hay una definición de Francisco que siempre me hizo ruido, que fue cuando a los movimientos sociales los definió como poetas sociales. Que en esa definición traía consigo lo que para Francisco eran o son los movimientos sociales. ¿Qué tomaron de Francisco los movimientos sociales y qué tomó Francisco, o qué crees que tomó Francisco, para que no sea tan arrogante, de los movimientos sociales? No, me parece que Francisco no solo fue un guía espiritual, y es un guía más espiritual, digamos, de un gran ejemplo de la humanidad que queremos, y un gran ejemplo teórico, filosófico y del cuerpo. Francisco, no sé, viste que hay gente, ¿por qué no venía a la Argentina? Francisco estaba bajando de un avión en Mosul tomado por el Estado Islámico, digamos, intervenía en lugares donde nadie se metía, ni nadie se mete, porque había mucho sufrimiento, digamos. Eso es un ejemplo de poner el cuerpo, y no solo de ideas, sino de poner el cuerpo también muy fuerte. Y después para los movimientos sociales es una base, esto, no solo una base teórica, o sea, Francisco le da a ponerle los cartoneros toda la teoría de la cultura del descarte, que es impresionante. O sea, es un aporte de esto, de guía, enorme. No solo de ejemplo vivo de persona, de las actitudes y de sí, no solo acciones, sino un cúmulo de ideas. Sino filosóficamente mucho contenido. Digamos, esto de los poetas sociales también. O los 4 conceptos o los 4 principios para construir un pueblo. La realidad superior a la idea, la unidad prevalece sobre el conflicto, el tiempo superior al espacio, digamos. Un montón de cuestiones que cuando vos las lees y las pensás, te sirven para cualquier cosa, digamos, para una cooperativa más todavía, como, cualquier principio de eso, si vos lo analizás en lo cotidiano de una cooperativa, tiene sentido. Y si vos lo hacés, o lo intentás hacer, suman y aportan muchísimo. A muchos sectores sorprendió esta mirada de Francisco. Como que desconocieron que fuera el Francisco que no era Francisco, sino era Bergoglio en la Argentina. ¿A vos te pasó lo mismo? ¿Te sorprendió cuando se convirtió en Francisco o ya lo radarizabas? No, yo sinceramente no conocía a Bergoglio, digamos, era arzobispo de Capital Federal, ni idea quién era el arzobispo de Capital Federal. Me sorprendió que sea un argentino, como creo que a mucha gente, y después empecé a descubrir toda esta cuestión de sobre todo cuando empecé a militar en el MTE, 3 o 4 años después de que Francisco asuma, que es donde le empecé a dar más pelota y a leerlo, porque ya obviamente Juan lo reivindicaba antes de que sea Francisco. No, y eso creo que nos hizo un aporte enorme, y que ahora suele pasar, y no iba a ser la excepción, la muerte de Francisco lo hace más gigante, digamos. Todo el mundo está ahora descubriendo un montón de cosas, y que está buenísimo, no hay que renegar de eso. No, en principio pareciera que no, y hay una recomendación hasta de la propia iglesia o algunos actores de la iglesia de leer ahora a Francisco. Pero de todo el mundo es lo mejor que, de los que lo leímos, o lo mejor que puede pasar es que lo lea todo el mundo, porque, como te digo, cualquier cosa que leas de Francisco va a ser un aporte completamente humano, bueno, y que va a sumar. Entonces, o seas el empresario más hijo de puta del mundo o cualquier persona, te aseguro que leerlo te va a volver más humano. ¿Cómo receptó el movimiento de la economía popular de Olavarría cuando hicieron ese trabajo con el párroco de San Cayetano de interpretar y leer a Francisco? Que fue una actividad que por ahí no tuvo porque no tenía que tener altísima trascendencia, pero fue un sacerdote llevando las encíclicas de Francisco al movimiento de la economía popular. ¿Cómo funcionó esa relación? No, bien, también fue una experiencia pequeña que hace un aporte a la formación, digamos, porque medio que nosotros lo tomamos de ahí, como que leer a Francisco es una formación. Que la de Marcos está buenísimo, porque alguien que ha leído, ha releído y ha estudiado las encíclicas,
Pero después nosotros también tenemos una relación cotidiana con la iglesia. Como que ya hemos intentado varias articulaciones. De hecho, en la pandemia laburamos un montón. Bueno, uno de los procesos que no te comenté del armado del MTE en Olavarría viene de ahí. Nosotros teníamos solo la cooperativa Viento en Contra, y con la pandemia hubo una explosión de la organización en la economía popular, porque claro, la gente encerrada en su casa no tenía cómo carajo laburar. Nosotros funcionamos como ahí un articulador para los permisos de trabajo, que en ese momento creo era Mario, ¿cómo era? El jefe de seguridad del PRO acá. Mario Bustos. Gestionando permisos para que puedan salir a laburar, a hacer algunas pequeñas ferias, bueno, para los cartoneros ni hablar. Y después la cuestión alimentaria, que ahí lo coordinamos con la iglesia y con Cáritas, una mesa de emergencia alimentaria, donde hacíamos base en San Francisco y repartíamos mercadería de ahí. Después era tan grande la demanda que tuvimos que abrir 5 comedores en ese momento, porque rendía más cocinar que repartir, digamos, la mercadería que llegaba. De ahí nace la rama sociocomunitario, que son los comedores y los merenderos del MTE. Nace la rama de feriantes y vendedores ambulantes. Yo a Luján, que es la presidenta de la cooperativa, la conozco ahí, digamos, en pandemia. Nace la rama de liberados por un conflicto que en la 27, por un pibe que estaba en Cana y también se pone en contacto con nosotros, o yo le escribo a él, creo que sí. Pero por una secuencia chota con el COVID que estaban viviendo ahí en el penal, y nosotros queríamos dar una mano, pero la pandemia, digamos, fue como la explosión, por lo menos acá, del MTE. Y del vínculo también ese que mencionabas. Los comedores, el funcionamiento de los comedores del MTE, imagino que también debe ser una situación que está aumentando. Sí, además, las compañeras que laboran en la rama sociocomunitario, las que cocinan y laburan ahí más que nada con las niñeces y eso, son unas compañeras con alta productividad social, pero no se genera guita cocinando en un comedor. Entonces son las compañeras que económicamente peor la pasan, que sí había una base con lo que era el potenciar trabajo, que ahora lo hicieron pelota. Entonces las compañeras hoy están cobrando las mismas 78 lucas que cobraban en 2023 por hacer 3 veces más de trabajo. O sea, si quería así más que nada un número, sí, una realidad. Se triplicó la cantidad de gente que va a los comedores, por lo menos a los nuestros. ¿Cuántos tienen? No, hoy tenemos 2. Y ahí se triplicó la demanda, sí. Y hay que atenderla. Ni hablar, sí. Digo, no se conciben dejar a alguien afuera. No, ni hablar. Se hacen porciones más chicas, pero no se deja nadie afuera. Obviamente que a veces pasa que tenés situaciones que te rompen el corazón, de que llega un nene con un tupper tarde y ya no quedó nada. O sea, a las 8 no queda nada. Y bueno, a veces armamos un paquete de fideo o algo, y las compañeras siempre resuelven la situación. Jamás van a dejar a nadie sin comer. De hecho, estas compañeras que te digo, de la plata que ganan, ponen plata a veces para la olla, para cocinar más, porque saben que van a venir más nenes, o tenés situaciones que creo que no se conocen. Pero bueno, por eso también vine, Por eso fue la invitación, y aunque te cueste creerlo, ya transcurrió la hora. Quiero preguntarte sobre los comedores, si también ahí hay articulación, vinculación y hay sostén del Estado, al menos de los estados que les dan respuestas. Sí, bueno, el Estado Nacional, que hasta diciembre de 2023 ponía guita a través de un convenio para comprar mercadería, eso se cortó, ni bien asumió Milei, y se suplantó acá por el Estado municipal, que también, ni bien asumió Wessner, una de las demandas que cubrió en ese momento a través de Cristian del Piani, relevamiento de comedores y un apoyo de mercadería de secos y de frescos para no solo los nuestros, como te digo, para los comedores del relevamiento y de la provincia de Buenos Aires también. Emiliano, bueno, agradecerte. Creo que algo va a servir, algo va a generar, y me gustaría cerrar con una propuesta para que la nota la cierres vos directamente.
Eduardo Galeano decía que una de las palabras más lindas del castellano era la palabra ojalá, porque traía consigo un montón de cosas. Si yo te digo, Emiliano Llorente, ojalá que... un mundo sin esclavos ni excluidos, que es el lema de nuestra organización. Gracias. A vos.